Bien, no sé qué cartel quedó por allá. Eh, Vuelvo a repetirles el material con el que trabajamos por mucho tiempo, este libro, ¿no es cierto? Y nos ha dado grandes servicios por mucho tiempo. El texto de este lo tienen entero, bájenlo, es un buen material, está en la plataforma. El de Leisure. Pero bueno, con lo que nos vamos a mover ahora es este texto, ¿no es cierto?, de Lessing. Así que bueno, ese es el material que yo les he estado traduciendo y subiendo. Eh, bueno, primer tema que vamos a ver hoy, es el tema del Pentateuco. Vamos a dedicar, en esta clase tenemos 3 temas grandes, y cualquiera de ellos podría ser el tema de clase de toda la clase. Pero comprimimos, cargamos y después, bueno, la tarea de ustedes de ir en ustedes, porque no hay tiempo, estamos muy acotados con el tiempo. Vamos a ver, yo voy a tratar de compartir allí en la pantalla para que lo tenga también eh, y luego suene. A ver. Ustedes leyeron un documento de unas 15 páginas, por lo menos, sobre todo este tema. Este era uno de los más largos. Sí. Después, más o menos andan en 12 páginas y después van a bajar, los profetas menores ya bajan, pero hay material, ustedes se han dado cuenta, la calidad del material, la cantidad de cosas extraordinarias que tenemos ahí. Y yo estoy feliz porque yo pagaría por volver al seminario y que el curso del Antiguo Testamento tenga los materiales de los que ustedes disponen. Ustedes son privilegiados, sépanlo, celébrenlo. No lo sufran, celébrenlo porque es un gran material. Y gracias a Dios se dieron varias circunstancias. Como dije, no tenía previsto este cuatrimestre dar ese salto, así que estamos con eso. Bien, vamos a compartir entonces el PowerPoint A ver, vamos a ver si allá funciona cuando lo corro. Vaya a saber dónde estoy. Puede que otra vez tenga sí, en seminaristas. Puede que haya pasado esto. A ver. Sí, estoy en seminaristas. Gracias. Para que allá Mariano tenga, a ver si lo amplío. ¿Cómo tiene que cambiar la forma de reflexión o forma de presentación? Ella. Ahí va, ¿no? No, pero ahí pasa ya, tiene que cambiar. A ver cómo es la cosa acá. Tiene que ponerlo. Se supone que tengo que poner pantalla, ¿no? A ver, dejar de compartir. Y esto tiene... El mismo problema nos pasaba el otro día con... Duplicado tiene que poner. ¿Eh? No, porque no es lo mismo. Déjame compartir pantalla. A ver. Sí, puedo acá, pero cuando comparto... ¿Hay capaz que hubiera una configuración de compartir pantalla? Ajá. ¿Alguien sabe la historia esta cómo es? A ver. Porque si no lo hacemos así. Lo hacemos así. Claro, que si no te puede A ver. cuando te presiona. O acá. No, porque él presenta en el proyector y me presenta en el. A ver. Claro, a ver, porque no está la diapositiva. No está duplicado. Tiene que poner, a ver, si pone acá, voy a tocar el mouse acá. Para que pero este no. No, porque tiene que hacer el duplicado, si puede decir. A ver, y acá en los puntitos. Pantalla. Realmente acá. Puede salir la presentación. Bueno, En la otra que ustedes directamente miren allá, porque el problema está cuando tenés que proyectar acá y allá. Ese es el problema.
que miren allá y miramos aquella pantalla. Yo sí pruebo, tipo, capaz sacarle el proyector. Mm. O hacer lo que Mauricio dice, poner pantalla duplicada en Mm. proyección acá abajo en la configuración de la computadora. Sí, pero yo No, prefiero. pone ahí. A ver, Y, duplicado. A ver, ahí. y ahora sí intenta hacer lo que debería. A ver, ahora sí, ¿no? Compartir. Ah, no está compartiendo pantalla. Ahora voy a compartir. Espera un poquito. No vi ayer. A ver, ahora sí. Ahí está. Ahora Y sí. ahí tendría que poner en finalizar aquí abajo. ¿A dónde? Puntitos, y ahí aparece. ¿A dónde? Los puntitos. ¿Los puntitos? Ajá. Ahí, ocultar vista moderador. Ahí. Ah, sí. Si ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Tiene que volver a abrir. Ahí. ¿Cuántos problemas? Yo años trabajando con esto y cada vez que aparecen hay más nuevos problemas. Bueno, Mariano, ¿nos está siguiendo allá? Perdona la locura esta. Pero sí, Mariano, si cada clase vamos a empezar así, renuncio. Bueno, pregunta fundamental respecto del Pentateuco es si Moisés es el autor del Pentateuco. Y ustedes saben que hay evidencias dentro y fuera del Pentateuco en favor de la autoridad de Moisés, pero también eso convive con una cantidad impresionante de teorías y tesis e hipótesis que ustedes leyeron. ¿Qué otras teorías hay? Entonces vamos a mirar un poco todo esto hoy, ¿no? El criticismo bíblico tiene tres clases de crítica. Esto por ahí nunca lo habíamos visto. Una que se llama la crítica textual o la baja crítica, la alta crítica o la crítica literaria y la crítica histórica o el método histórico crítico. Y los tres se llaman crítica, pero son de distinta naturaleza, pero también con un efecto muy distinto sobre después el texto. La crítica textual es una ciencia maravillosa porque nos permite recuperar el texto original, ¿no? Descubrir en su grado más pleno posible cuál es el original. Y bueno, todo lo que nosotros tenemos en las Biblias de estudio y todo, mejor dicho, en la Pentateuco, mejor dicho, el Antiguo Testamento, el texto masorético, el Nuevo Testamento, Nestle Aland, ¿qué tienen? Un aparato crítico importante de todas las cotejos, ¿no es cierto?, allí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta crítica textual? Que el texto que se trabaja sea lo más parecido posible al texto original, ¿no? Compara manuscritos, evalúa factibilidad. O sea, con esta crítica todo bien, es una bendición esta crítica para nosotros, ¿no? Después está la crítica literaria, la crítica alta, busca examinar las fuentes que se cree subyacían al libro o al documento. Se centra en cuestiones de autoría y fecha y composición. Clasifica la literatura, los tipos de literatura. Obviamente tiene un aporte útil, ¿no? Muchas veces es una crítica que tiene una sospecha, ¿no? La crítica muchas veces parte de la sospecha, ¿no? Y después, el método histórico crítico, que ya lo conocen, lo hemos visto en la introducción. El tío Julio, bueno, leyeron de él, seguramente se reencontraron con él, este hombre no nos deja en paz, acá tanto se nos cruzan el camino. Bueno, ¿qué une la crítica literaria a qué crítica? A la crítica histórica, por eso se llama método histórico crítico. Obviamente se reescribe la historia con él, ¿no? Hay una sospecha muy grande a la historia de Israel como nosotros la entendemos, ¿no? El texto se transforma ¿en qué? En una ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante no es tanto lo que está en el texto, sino lo que está detrás del texto. Toda la prehistoria de cómo el texto fue evolucionando, cómo fue creciendo, qué puentes se usaron. Y ese es el gran punto. Rechaza casi de manera completa la aproximación tradicional y reconstruye o destruye la historia de Israel. Ya diría más la destruye. Porque prácticamente no se toma como veraz prácticamente nada de lo que nosotros tomamos como veraz. Obviamente el Pentateuco ha estado ligado a la autoría de Moisés históricamente. Cristianismo y judaísmo por siglos no dudaban de que
salió de la pluma de Moisés. Y obviamente hay evidencias de eso, ¿no? Está en el texto, ¿no? Moisés fue entrenado en la corte egipcia, había sido una persona con capacitación en leyes. Egipto tenía contacto con otros países, contacto diplomático. Obviamente todo lo que está en el Pentateuco no fue presencial, él no fue testigo presencial de todo el Génesis, tampoco de la primera parte de Éxodo, pero de aquellas cosas que fue testigos, de esas obviamente tenía autoridad para escribir, pero otras puede haberlas recibido como, yo no fui testigo, narrativas orales, ¿no? O revelación directa, pero no tenemos que escandalizarnos de que por siglos la historia se mantenía en forma oral. Padres se contaban a hijos, y las historias. Hoy no tenemos eso, pero por mucho tiempo, cuando la escritura no existía o la gente común no escribía, ¿cómo se acordaba de las historias de los antepasados? Repetición, y las historias tomaban forma. Por ahí se pueden abrir un poquito ahí la ventana. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo llegaba la noticia? Bueno, durante el tiempo del Éxodo puede haber escrito, la mayoría, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿no es cierto? Deuteronomio puede que haya tenido la colaboración de alguien, obviamente no escribió sobre su propia muerte, Josué quizá. Así que bueno, evidencias internas. Fíjense cómo dice, Moisés mismo escribe algunos pasajes, acá tenemos en Éxodo 17, entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Después Moisés escribió todas las palabras de Jehová, Éxodo 24. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. O sea, hay orden de escribir. Números 33, Moisés escribió sobre el punto de partida de sus jornadas. Bueno, serían evidencias internas. Deuteronomio 31, Moisés escribió este cántico aquel día y le enseñó a los hijos de Israel. Deuteronomio 31 también, escribió esta ley y se la dio a los sacerdotes. Bueno, el resto del Antiguo Testamento también atestigua esto, refiere al Pentateuco. Moisés está asociado como a su autor. Fíjense Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley, no te apartes de ella, a derecha e izquierda. Josué 8, bueno, no vamos a leer todos los textos. Fíjese Primera Reyes 2:13, es un buen texto de referencia. ¿Alguno que quiera leerlo? David instruye a Salomón antes de morir: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estados y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera de que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Bueno. Fíjese, Moisés ligado a la ley, a una ley escrita, a un cuerpo reconocido en los días de Reyes. Segunda Reyes 23-25, también no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con tu corazón, conforme a toda la ley de Moisés. Acá tenemos Segunda Reyes. Esdras 3:2, ¿no es cierto? Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Malaquías, acuérdense de la ley de Moisés. Bueno, el Nuevo Testamento tiene referencia a Moisés como escritor del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Sí, hay muchas referencias. 9 veces dice la ley de Moisés, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Una vez refiere al libro de Moisés. Varias veces el Pentateuco es referido como Moisés directamente. Se dice Moisés escribió, Moisés dijo, Moisés permitió, Moisés ordenó. Así que tenemos varias cosas. ¿Dónde tuvo su origen? En el desierto. El lenguaje, las costumbres, los ritos revelan mucho de eso. Es probable que el autor residiera fuera de Palestina. Esto es interesante. Hay una perspectiva fuera de Palestina. Muchas cosas se escriben, por ejemplo, Levítico, todo lo que tiene que ver con la ley y todo, no de una ciudad, sino del desierto. Entonces, eso coincide con esa perspectiva. Hay expresiones de un testigo ocular, alguien que tenía que haber visto ciertas cosas para describirlas. Las costumbres egipcias le son familiares al autor. Y Canaán le es desconocida al escritor. O sea, es interesante que el que escribe
parece no conocer Canaán. Bien. Pero las dudas. Donde comenzó el relato de la muerte de Moisés, ¿no es cierto? Los rabinos suponían que fue adicionado por Josué. Hay algunas frases, la pone Lessing, ¿no es cierto? No puede ser que Moisés haga tanto autobombo y diga Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, como mandándose la parte, cosa que puede haber sido, como Lessing dice, un inserto. Génesis 36, estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que tuviera... bueno, hay otros supuestos posmosaicos, ¿no? Lange, que fue profesor de este seminario, en su libro, les voy a pasar el texto de Lange, no sé si lo colgué, trata muy bien punto por punto esto, ¿no? ¿Dónde comienzan las dudas? Primeros antecedentes, los nazareos, una secta judeo-cristiana mencionada por los padres de la iglesia, estos sospechaban de Moisés como autor. Un filósofo islámico, Ibn Hazm de Córdoba, la atribuía a Esdras. Y Karlstadt, esto es interesante. ¿Saben quién era Karlstadt ahora, no? Si Moisés no escribió acerca de su muerte, dice, entonces no escribió nada del Pentateuco. Bien radical. Bueno, ¿quién más? Deísta, Jobes, Leviatán. Moisés solo escribió las partes que se le adjudican directamente. Ricardo Simón, problemas cronológicos, un sacerdote católico acá. Bueno, preguntas. ¿Es Moisés el autor? Si no es el autor, ¿quién entonces? ¿Cómo fue redactado? ¿Cuándo se tornó canónico? ¿Cuándo fue considerado ya un libro inspirado y sagrado? ¿No? Bueno, la más conocida de todas estas teorías que andan, ¿cuál es? La hipótesis documentaria de Wellhausen. Y es la que vamos a poner a enfocarnos más porque es la que ocupó por mucho tiempo casi el centro de la escena y muchos todavía la siguen considerando valiosa, ¿no? Dentro del mundo liberal, no tradicional. 4 fuentes, ¿recuerdan? Yavista, que usa el nombre Yahvé. Eloísta, deuteronomista, que surge con la reforma de Josías en 522. Recuerdan ustedes que ahora vienen de una materia y están filosos, ¿no? Josías fue uno de los grandes reformadores. 522 se encontró el libro del templo, el libro de la ley. Bueno, algunos dicen acá esto era el Deuteronomio. Y esa reforma, los críticos liberales dicen, fue hecha a propósito y a medida para centralizar todo el culto en Jerusalén. Bueno, cuando lleguemos a ver Deuteronomio vamos a hablar un poco más de ese tema. Y el sacerdotal, el Priester Codex, por eso una P, ¿no? Postexílica, y que fueron Ezequiel y sus ayudantes, y Esdras después que da el toque final. Entonces, JEDS. P, en realidad. JEDP. Esdras entonces fue el que hizo el arreglo final. Bueno, acá vienen algunas cuestiones que tenemos que mirar. ¿Por qué se levanta una teoría que tiene tanta fuerza, tanto peso en algún momento? El pensamiento medieval tardío, tensión entre fuentes de autoridad, ¿no es cierto? Por un lado, la enseñanza de los padres, la autoridad de la iglesia, no se discutía, lo dijo San Agustín, punto, amén, lo dijo la iglesia. Pero, ¿qué empieza a surgir? La convicción de que los humanos tienen habilidades para entender el cosmos, la razón, proto-racionalismo o proto-empirismo, ¿no? Muy rápido, pero bueno, no, nada de esto era a ustedes nuevo, ya lo vieron un poco esto. Criticismo temprano, aparecen algunos nombres. Baruch Spinoza, este es un filósofo muy famoso. Pastor Silvio, profesor Silvio lo vio mucho en la universidad, es muy enseñado como filósofo, ¿no? Él era judío de Holanda, o de los Países Bajos dirían hoy. La escritura habla de manera inexacta de Dios, mire lo que dice él. Y los acontecimientos, viendo que su objetivo no es convencer a la razón, sino de atraer y echar mano de la imaginación. Presten ustedes atención a esta palabra. No es racional, no es para convencer la razón, sino echar mano de la imaginación. Esto se denomina inerrancia funcional. O sea, la Biblia no tiene errores, porque para aquello que fue hecha, funciona. Estimular la imaginación.
No es un libro que cuenta verdades que se puedan decir verdadero o falso. Como, bueno, casi como una gran parábola o un cuento piadoso. Si nos hace pensar y reflexionar, es bueno, funciona para eso. Entonces no hay que preguntar si es verdad o no. Si funciona, como las parábolas, ¿no? Criticismo temprano. Seguimos entonces con Spinoza, Baruch. ¿Cuál es la conclusión? La Biblia es imperfecta, corrupta, errónea y inconsistente consigo misma. Inconsistente consigo misma. O sea, primeras patadas contra la guerra. El deísmo. ¿Qué era el deísmo? Bueno, los que vieron filosofía conmigo, algo escucharon hablar de eso, ¿no? No niega la existencia de Dios, pero ¿qué Dios tienen los deístas? Un Dios que puso en marcha todo el mundo, se bajó y el mundo siguió solo. Y el Dios ya no puede intervenir, ¿no? Como un auto, como que arranca y bueno, ese es el tema, ¿no? Pero no es un Dios que pueda intervenir y cambiar alguna norma, alguna regla o algo así, ¿no? Rechazo de la inspiración divina de la Biblia, el deísmo, busca una religión basada enteramente en la razón. Decía, bueno, todas las guerras de religión trajeron muchos problemas. Vamos a poner una religión que sea racional, ¿m? Y que todos tengan que aceptar sin pelearse. ¿M? Dice, la razón fue dada por Dios para que podamos entender el mundo. Fíjese, hay una visión optimista sobre la razón. ¿M? Este Thomas Paine, 1809, fíjese, un año antes de la primer gobierno de Argentina, él murió. ¿Qué decía Paine? Rechazó la inspiración divina de la Biblia, búsqueda de una religión basada enteramente en la razón. La razón fue dada por Dios y para que podamos entender el mundo. No, lo que dijo Thomas Paine es lo que está... perdón. En el deísmo, nuestra razón y nuestra fe están felizmente unidas. Bueno, ¿cuál es realmente el problema? Que fe y razón parecen no llevarse a las patadas. Entonces dice, el deísmo ahora por fin va a traer una religión donde fe y razón conviven. Criticismo temprano, seguimos, ya habíamos visto algunos. Astruc, este era médico. Interesante que este tipo no era ateo. Vayan leyendo lo que está al costado. ¿Qué decía Astruc? ¿Otro que quiera leer? Moisés usó 2 fuentes mayores y hasta 10 fuentes menores para redactar el Pentateuco. Las fuentes mayores se identifican por causa de los nombres Yahvé y Elohim y por los relatos duplicados. Como dice Lessing, se multiplicaban las fuentes, ¿eh? Fuente y más fuente y más fuente, ¿no? Todo pedacito. Pero había 2 fuentes mayores, J y E. Astruc. Interesante, Astruc no era alguien que quería destruir el Antiguo Testamento. En realidad quería encontrar argumentos contra los liberales que sí querían destruir. A ver qué dice acá. En realidad, Astruc quería responder a críticas negativas como las de Spinoza y Hobbes. Después de Astruc, la noción de varias fuentes fue aceptada ampliamente en Europa. bueno. Después viene Sembler. A ver quién quiere leer lo de Sembler. La palabra de Dios es el que da testimonio de la salvación. Lo que nos da testimonio de la salvación es Cristo. Es más humano que divino. No hay inspiración verbal, distingue palabra de Dios de la Biblia. ¿Tiene algún peligro esta concepción? Sin dudas. Sí, no, pues. No, tal vez no, pero fíjese el riesgo. Bueno, esto es palabra de Dios, esto no lo es. Queriendo salvar un poco el mensaje central de la Escritura, dice, bueno, lo que da salvación en Cristo, eso es divino, pero no hay inspiración verbal y hay partes que son palabra de hombre, sencillamente no es palabra de Dios, ¿no? Y, Sí. perdón, en definitiva eso lo que termina haciendo es dejando toda la subjetividad del hombre, porque yo puedo decir esto a testimonio de la salvación y para la percepción de otra persona ese texto no. Y ahí la autoridad de la Biblia queda en el criterio de un hombre o de otro. Sí, perfectamente. O sea, es el ser humano que juzga la Escritura y no la Escritura que va a juzgar al ser humano. ¿Y quién es el que finalmente tiene la palabra final? Bueno, mucho de eso hay hoy, ¿no es cierto? Es un virus que comenzó a crecer y a instalarse mucho, ¿no?
De Bete, ¿no es cierto? El primer académico en trabajar el conflicto entre distintos libros del Antiguo Testamento, forzó una reconstrucción de la historia de Israel que entra en conflicto con el relato bíblico. O sea, ya empieza a ver que la historia no es como la contaron, ¿eh? Hay otra historia, sospecha de todo. De Bete, fíjense qué dice él. Deuteronomio es una obra literaria distinta del resto. Él empieza a ver que Deuteronomio no tiene nada que ver con los... Él dice que no tiene nada que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, ¿no? Que la idea de un santuario único está en conflicto con el resto del Pentateuco y de los profetas anteriores. Entonces, como que ahí dice, esto es novedoso, ¿no? De Bete dice también que Crónicas es una adaptación propagandística de Samuel y Reyes, como un libro de propaganda. Mucho del contenido del Pentateuco, dice, son fragmentos míticos adheridos a la estructura eloística, o sea que hay un tronco eloísta y los demás pedacitos colgados ahí. Hipótesis documentaria. El Pentateuco fue compuesto de una mezcla o fusión de fuentes paralelas, editadas juntas en la forma en que la encontramos en el Antiguo Testamento. Esto sería hipótesis documentaria, ¿no? Fíjense, paralelas que después se funden. Ese sería el gráfico. La fragmentaria, ¿cuál sería? No fue compuesto por la mixtura de fuentes paralelas, sino por el pegado de varias pequeñas fuentes fragmentos. Si hacemos un gráfico, ¿qué sería? Sería un collage como este, ¿no? Y la suplementaria, ¿qué sería? Ya uno nota la diferencia, ¿no? No una mixtura de fuentes paralelas, sino una fuente principal con un tronco y varios pedacitos que van adheridos, adosados. Entonces, estos son conceptos que yo quiero que los retengan. Fíjense, documentaria, fragmentaria y suplementaria. Estos son conceptos clave. Por ahí, cuando veamos el parcial, yo les voy a decir, bueno, tengan en cuenta estos conceptos. Hupfeld sienta las bases de la hipótesis documentaria. P1 es el documento fundacional del Pentateuco. Como que hay algo que como corre a través de todo y todo lo demás se cuelga. Las genealogías proveen el marco básico. Y acá ya hay la hipótesis documentaria más antigua, es esta, ¿no? Fíjense cómo ponían, en qué orden ponían. Primero ponían P, el príncipe, después Yavista, después el eloísta, y por último el deuteronomista. Pero después, estas escuelas críticas van a cambiar el orden. ¿A quién van a poner último? A P. Como que el broche final, ¿quiénes lo ponen? Los sacerdotes. Como que hay una religión ideal creada por los profetas, pero ¿qué viene después? Los sacerdotes y fuerzan las cosas y ponen ahí, ellos se ponen ahí como indispensables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿P al comienzo o al final? ¿No? Este es un gran tema ahí. ¿Dudas acerca de P al comienzo o al final? Graf. P dice, el priester, el de los sacerdotes, es un trabajo post-exílico atribuido a Esdras. ¿Y quién va a venir? Hausen. Su obra se llama Prolegómenos a la historia de Israel. Y él tiene 5 argumentos claves como que patea el tablero. Y muchos dicen, este tipo sí tiene la justa, ¿no? Para él, P, el sacerdotal, presupone un lugar cúltico común. D, deuteronomista, aboga por el mismo lugar cúltico. P tiene un orden sacerdotal, D tiene varios. Los profetas anteriores no reflejan la legislación de P. Dice que los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, no reflejan nada de lo que hay en P. Por eso P es tardío. Los profetas preexílicos no reflejan la legislación de P. Y P es más abstracto, más tardío, un estadio religioso tardío. Como diciendo, acá hay una religiosidad demasiado elaborada, con muchas reglas, muchas normas. Esto es muy tardío porque es muy evolucionado. Tiene que ver con esta tarea evolutiva. ¿Recuerdan? ¿A qué filósofo cita Lessing? Que pone este esquema de la evolución. Hipótesis, síntesis,
tesis, hipótesis, hipótesis, tesis, síntesis. ¿Recuerdan? ¿Quién es? Lo vimos en filosofía. Hegel. ¿Leyeron eso? Bueno. Conclusión de Wellhausen. El sacerdotal tiene que ser más tardío que el deuteronomista. Entonces, ¿cómo es la historia para Wellhausen? Las 4 fuentes. ¿Cuál es la más antigua? Primero el yavista, que surgió en Judá, en el sur. Después el eloísta, que surgió en el Reino del Norte. El deuteronomista, que tiene que ver con la reforma de Josías. Y el sacerdotal, con Ezequiel y todos en el éxito, ¿no? Que fueron la mano final. Pero fíjese, 450 antes de Cristo y no con Moisés en el 1300 o 1400. ¿no? La diferencia es casi de 1000 años. Pero esto es un punto importante porque acá hay una teoría evolutiva metida. Fíjense, el darwinismo, la evolución. También eso entró en todo lo que tiene que ver con la ciencia social y con la religión. ¿Quién influyó en Wellhausen? Comte es positivista, un padre de la sociología, y este Comte dice que todas las religiones que llegaron al monoteísmo pasaron por el mismo estadio todas, ¿no? Primero animismo, darle vida a las cosas inanimadas, fetichismo, totemismo, politeísmo, enoteísmo y monoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es varios dioses, pero un dios principal que es el jefe del panteón. ¿Y el toteísmo? El tótem, el que tienen los tótems, no sé si escucharon alguna vez, el tótem tiene que ver con representaciones divinas que tienen poder. Todas las culturas humanas pasan a través de estos estadios. Entonces, ¿cómo se junta esto? ¿Qué dice Wellhausen? Wellhausen está hablando de que el monoteísmo ético, moral y universal fue algo que llegó en un momento a Israel. ¿no? Pasó por todo este periodo. ¿Y en qué momento llega? ¿Quiénes lo traen? Supuestamente, ¿quiénes lo llegan? Lo traen los profetas. ¿Qué profeta es importante para Wellhausen? Como un fundador, Amós. Fíjense, el enoteísmo sería el estadio en el que está Israel cuando surgen el yavista y el eloísta. Que no es monoteísmo todavía. ¿Y con quiénes surge el monoteísmo? Recién con el deuteronomista. Y el monoteísmo ético, ¿con quién? Con los profetas. Pero ¿qué surge después de acuerdo a Wellhausen? Todo lo que tenemos en Levítico, el culto sacerdotal, es tardío y que eso se insertó después. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés nunca pudo haber escrito algo así como el Levítico, sino que todo esto fue invento de los sacerdotes, fue para acumular poder e instalarse allí como indispensable, ¿no? Y después del culto sacerdotal, ¿qué vendría? El judaísmo. ¿Y qué vendría después? El cristianismo. El esquema de Comte, de lo que es el positivismo, esto de que hay una evolución de lo simple a lo complejo, lo toma también Wellhausen. Pero ¿cuál es con qué tiene problema especialmente Wellhausen? Con todo lo que tiene que ver con el culto sacerdotal. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Él dice más o menos en 950, J surge en el 850E, que es eloísta, eso se fusionan en dos. Después se agrega el deuteronomista y finalmente se agrega el P. ¿El producto final qué es? Es la fusión de todas estas teologías tan diversas. Bien. ¿Hay algo más allá de Wellhausen? Sí, Wellhausen no quedó con la palabra final. Varias páginas dedica, como ustedes leyeron, a este tema. ¿Quién? Lessing, ¿no es cierto? Que algunos toman algo de Wellhausen, otros lo critican, y después aparecen muchas otras miradas. No vamos a meternos mucho en este pantano, pero tenemos que saber de esto, porque muchos de estos marcan también escuela después más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el proceso?
La hipótesis documentaria es esto, Bellhausen, la hipótesis fragmentaria y la hipótesis suplementaria. Ahí tenemos los tres esquemas. Empieza a ver una mirada sobre el Antiguo Testamento, sobre el Pentateuco, como literatura. Ulrich, folclorista danés, fíjense, principios para la investigación de la narrativa oral, y despertó una nueva vía de estudio a los textos de la Biblia. O sea, la Biblia ya no se la ve como un texto sagrado, sino como literatura. Este señor, sí pesa mucho, se llama Gunkel, varias veces van a encontrar el nombre de él, con Lessing. Se centra en ¿qué? En la prehistoria oral de los textos. O sea, nada fue escrito de una, sino que circuló por mucho tiempo como ¿qué? Como tradición oral. Y el texto es el producto final de la vida de una comunidad. El texto, la comunidad lo va armando. ¿Y cuál es el énfasis entonces? Si uno quiere estudiar. Redescubrir la vida de la comunidad que se preserva en el texto. O sea, uno puede estudiar cómo era una comunidad a través de sus textos, sus costumbres, sus ritos. Historia. Voy a necesitar agua o algo porque si sigo hablando así se van a quedar sin profesor. ¿Alguien podría traerme un vaso de agua? Quería traer mi botellita y me olvidé. Perdonen. Si alguien se anima a hacerme ese favor. Gunkel, ¿dónde pone la mirada? En la historia preliteraria que hay de varios textos, antes de que fueran escritos. Que los eventos en la vida de una comunidad, decía él, generan distintos tipos de literatura, como que hay distintas clases de literatura. Y entonces, uno de los grandes conceptos de él es género. Fíjense, nosotros cuando hacemos interpretación bíblica, vemos el tema del género. Gattungsforschung. Forma o género. Y Gunkel dice que cada género muestra ciertos modos y pensamientos en común, una forma lingüística tradicional, un Sitzimleben definido. Bueno, este es el autor de ese famoso concepto que se llama Sitzimleben, que vimos en nuestras clases, y que tuvieron sus problemas ahí para retener eso, ¿no? Que era el Sitzimleben. Creía que identificando el género, el Sitzimleben, se podía reconstruir el desarrollo espiritual de la vida de una comunidad determinada. Pero, ¿qué pasa? El método no funciona. ¿Por qué? Porque no hay géneros puros. Se van contaminando, se van combinando, entonces no funciona. No es fácil encontrar formas puras. Ha habido degeneración y mezcla de formas puras. Gracias, Diego. Gracias. Sí, no, está bien. El original de una comunidad fue imitado por otros para otros propósitos. Las formas puras son breves, orales y de naturaleza comunitaria. Y aquí seguimos con Mowinckel, otro que también pesa en la balanza en algún momento, un académico noruego. Mucho no vamos a hablar. Él se centra mucho en el tema del sistema de culto del pueblo. También énfasis en el Sitzimleben, pero del culto. Cuando veamos exégesis de Salmos, sí va a aparecer, porque pone mucho énfasis en una supuesta fiesta de entronización de Yahvé. Él dice que ciertos salmos son una evidencia de que una vez al año Yahvé era sacado del templo, del arca, y era entronizado una y otra vez. Donde se canta Yahvé es rey, entonces decía que era como una intronización, y dice, de esa manera Israel estaba imitando lo que hacían, por ejemplo, en Babilonia, en Caldea, cuando sacaban a pasear a Marduk y lo entronizaban todos los años. Entonces, esta idea de que las religiones, unas se copian a la otra, Israel no tenía nada propio, todo prestado, todo copiado. Bueno, esta fiesta de la entronización de Yahvé es una fiesta que no hay ninguna evidencia, ninguna en ningún texto histórico, pero él reconstruye a través de la literatura, a través de ciertos salmos, esto. Bueno, hay cosas divertidas por ahí, Joaquín. No, me parece muy interesante, pero el tema es cómo los nombres y el Gunkel, la gente cómo se animaba a meter eso, porque hoy en día
¿Quién se anima a hacer un estudio de eso como lo hacían? Y... Bueno, estos tipos eran muy capaces, muy observadores, muy curiosos, pero no partían de los presupuestos que solemos partir nosotros, como vamos aquí. Me quedé pensando también en el apellido de... No, había en Gunkel le trae una crítica de formas que creo que alemán, usted lo pronunció Gatus, por... Gattungsforschung. Gattungsforschung. Bueno, ¿Ese alemán o...? sí, eso es un término alemán. Bueno, que tiene que ver con el tema de las sagas, de los géneros, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces dos miradas, documentos con autores y redactores. ¿Quién sería? Julius Wellhausen, el tío Julio, y tradiciones transmitidas a través de comunidades. ¿Quién es el otro? Bunke. No hay historia antes de la monarquía. Fíjense la conclusión a la que llega Wellhausen. Que dice Bunke, hay historia intelectual y espiritual antes de la monarquía. ¿Qué otra crítica aparece? La crítica de las tradiciones, esto también, que comienza a prestar atención aquí, al proceso de transmisión. ¿Cómo se transmitió esto? ¿Cómo llegó? ¿Por qué sale acá? ¿Cómo llega? ¿Quién lo transmite? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo las tradiciones individuales se fusionaron para componer un cuerpo de pensamiento mayor? Crítica de las tradiciones. En la crítica de las formas, el Systemleben se refiere a la experiencia vital de la comunidad. Y en la crítica de las tradiciones, el énfasis se traslada ¿a dónde? Al lugar de la comunidad, ¿no? Si era Siquem, porque el lugar marca la tradición. ¿Quiénes tenemos? Albert Alt abrió la puerta para el estudio de la religión de los patriarcas. Von Rath, hay varios libros buenos de Von Rath. A este se lo ubica lo que se llama la neortodoxia, más neo que ortodoxo, pero hay cosas interesantes en él. Este, para muchos, fue el estudioso más importante después de Wellhausen, no era tan liberal como Wellhausen. ¿Y qué publicó? El problema del criticismo de las formas del hexateuco. Hexateuco. No hay pentateuco de 5, sino 6. ¿A quién incluye? A Josué. A Josué. Pues dice, Josué es el que termina mostrando el cumplimiento de la profecía de Génesis. Así que el cuerpo hay que hacerlo de 6, no de 4 o de 5. Génesis, Levítico, Número y Josué. El criticismo de las fuentes y el criticismo de la forma se han enfocado en unidades pequeñas, fragmentos o individuales, de modo que ninguno estuvo en condiciones de explicar la estructura general del Pentateuco y cómo éste se generó. Seguimos algo con Von Rath, ¿no es cierto? Von Rath pone mucho énfasis en qué? En los credos, esto lo dice Lessing, ciertas fórmulas de credo que tienen como un patrón, que hablan de un antepasado arameo, de la esclavitud en Egipto y después el tema del éxodo y el don de la tierra. ¿Y qué dice Von Rath? Dice que el yavista fue el que creó una teología nacional fusionando dos tradiciones, la del Sinaí y la del éxodo y la conquista, que eran tradiciones distintas que se fusionaron. Y que el yavista es el gran teólogo del Antiguo Testamento. Después tenemos Not, que propone no un hexa, sino un tetrateuco. Génesis, Éxodo, Levítico y Número, ¿no? Propone una historia deuteronomística, diciendo que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes están todos cortados con la misma tijera. Que Deuteronomio es como la introducción de los otros libros, pero no es parte del Pentateuco. El problema es dónde termina la Torá. Fíjense, para algunos termina con Números, con algunos termina en Deuteronomio y con algunos termina en Josué. Y vamos terminando ya con todo esto, que es una cosa muy rápida. Von Rath. Para Von Rath es el hexateuco, 6 más los profetas anteriores, y enfatiza el cumplimiento de las promesas como clave teológica. Y Not, también de las críticas tradiciones, habla de un tetrateuco más la historia deuteronomística. Enfatiza la continuidad teológica entre Deuteronomio y los profetas anteriores. Bien. No vamos a tener mucho tiempo para dedicar a esto. Me parece que Lessing tiene este material bastante bien desarrollado. ¿Qué voy a hacer con esto?
yo ya les anticipo que vamos a ir con una lista de temas para los parciales. No vamos a ver todo absolutamente, pero por ejemplo, de este tema que acabamos de dar, podría ser, bueno, explicar la hipótesis documentaria de Wellhausen o qué propone Nott o von Rath, algunas cosas así. O qué argumentos usaríamos en favor de la paternidad literaria de Moisés. Esas son preguntas que vayan pensando que van a ser preguntas para temas como estos. ¿Va? Bien. Vamos a ver algún otro. Génesis 20:23. Antonio, una Y ahora, consulta. sí, ¿Hasta qué punto todo este tipo de críticas literarias se podrían tomar como puntos de vista válidos y hasta qué punto atentan contra la autoridad divina de buena la pregunta. escritura? Buena pregunta. A ver, nosotros hoy cuando hacemos exégesis usamos algunos recursos, sobre todo lo que tiene que ver con aproximaciones literarias, géneros, fuentes, en algunos casos sirve, pero en realidad parten de una perspectiva muy distinta a la nuestra. Como ya dije al principio, la mayoría de ellos usa el texto como ¿qué? Como ventana. No le importa lo que el texto dice. ¿En qué están centrados? ¿Con qué están obsesionados? Con el proceso de la formación del texto. Y lo bueno que tienen quizás las aproximaciones de estos últimos años es más centrarnos en lo que el texto tiene en sí. O en última instancia ya no la mirada en tanto en las fuentes allá atrás, hipotéticas, porque ¿cuáles son los argumentos que usa Lessing para decir esto no tiene sustento? Y se citan un montón de fuentes de las cuales no hay una sola evidencia de que existiera. Es todo reconstrucción hipotética. Entonces, ahí está el punto. Aparte, para muchos de ellos el centro, en realidad no hay una lectura ni espiritual, ni cristocéntrica, ni nada de la Biblia. Hay mucha especulación. Este es el problema cuando la Biblia, en vez de ser estudiada en la iglesia, se estudia en la universidad. Grandes tesis doctorales, grandes discusiones, grandes doctores detrás de esto, pero en honor a la verdad, cero aporte a veces para la misión, para la pastoral, para la vida cristiana. Mucha cosa hacia arriba en las nubes, pero nosotros no podemos pasar a través de un seminario e ignorar esto. ¿Por qué? Porque cualquier libro que agarren por ahí va a hacer referencia a estas cosas. Es más, hay libros que suponen que todos estamos familiarizados, y entonces dice J dice tal cosa, P dice tal cosa. ¿De dónde sale eso? Bueno, y acá tenemos que saber. No sé si está respondido. Sí, sí. Bien. Así que bueno, examinen todo, retengan lo bueno, pero hay cosas que no tienen nada bueno para retener. También. Pero nos corresponde conocerlas. Por lo menos para saber identificar al enemigo, para que no nos agarre la traición, ¿no? Bueno, gente, sería maravilloso ir más lento, pero vamos a tener 20 minutos a lo sumo. ¿Por qué? Porque en 45 minutos yo tengo otra clase. Así que, sí, ustedes tienen otra clase con alguien que conozco bien. Vamos a ver Génesis. No se sientan frustrados porque vamos muy rápido. Para eso tienen Lessing. Y para eso van a tener los PowerPoints. Pero no tenemos tiempo, como me encantaría, para ir despacito acá en clase. El PowerPoint de Génesis y Éxodo, creo que es lo que sigue. ¿Usted lo va a subir? Después los subo porque los estuve actualizando. A ver si puedo, subirlo. A ver si tengo toda la liturgia otra vez con los temas como estuve antes. A ver cómo era. A ver si tengo. Y otra vez voy a tener el mismo problema, ¿no? Ah, no, parece que no. No, va a aparecer. Va a tener que hacer el mismo proceso. Ay, ay, ay. No, no quiero. Yo ya ni sé cómo era esto. Otra vez duplicar. No duplicado. Tiene que cambiarla a otro y volverla al duplicado. ¿Cómo? Ponerle en otro y después volverle. Y ahora ponerle duplicado de vuelta. Bueno. Esto era tan sencillo, no sé. A ver.
Estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, acá se ve. Bueno, se veía. Ah, ahora se veía. Ahí ya está, se ve. Bueno. Bueno, vamos así. ¿Alcanza a verse? Sí. Y vamos así. Bien. Primer palabra de Génesis, Bereshit, ese es el nombre del libro. La palabra Génesis, nuestra palabra viene del griego, no del hebreo, es genesio, de ahí viene Génesis, es una palabra que aparece en 2:4, ¿no? Aute, Biblos, Genesios. Si uno quisiera hacer una estructura bien sencilla de Génesis, tiene dos partes. 1 a 11, que es la historia previa a los patriarcas, y después origen de la historia de la redención del 13 en adelante, del 12 en adelante. Pero también uno podría dividir Génesis y Pentateuco, Génesis, pueblo escogido, pacto de Sinaí. ¿Y cuál es una de las palabras clave que hace la de divisoria dentro de Génesis? Toledot. ¿Qué significa Toledot? ¿Qué era Toledot? ¿Al principio? No. Generaciones, orígenes. Toledot viene de Yalat, que significa engendrar. Estas son las generaciones. Bueno, eso es la palabra, ¿no? Y bueno, interesante que Lessing hace un lindo análisis de esto, algunas ideas de Lessing sobre esto, ¿no? El término Toledot le provee la estructura al libro. Es el único libro que tiene una palabra clave que hace la estructura. Interesante que Toledot no aparece prácticamente en el resto del Antiguo Testamento y no aparece en Éxodo, en Levítico. O sea, como que el libro de Génesis, esa es su estructura. ¿Cuántas veces aparece la palabra? 11 veces. 11 veces. Y si se agarra una porción de algo y se le hace 11 cortes, ¿cuántos pedazos nos quedan? 12. O sea, ya no es casualidad que aparezca 11 veces porque produce 12 secciones. Por alguna razón, ¿no? Bastante obvia, ¿no? Significa generaciones, historia de familias, descendientes. Generalmente se la usa la expresión y estos son los descendientes de. También aparece el libro de los descendientes. ¿Qué teorías se han basado o se han abarajado respecto a esta palabra? Un tal Wiseman dice una fórmula usada al final de las tablillas, como quienes ponen el dato al final de una tablilla, de un documento, por una persona cuyo nombre consta en la tablilla. Es una práctica bastante frecuente en la literatura del Medio Oriente. Para Wiseman, la primera tablilla fuente terminaría en 5.1, él dice, ¿no? En 5.1. Estas son las generaciones de Abraham. Pero, sin embargo, y ahí viene la cuestión que contradice a Wiseman, los Toledot están más bien asociados al contenido que sigue. O sea, aparece un Toledot y el Toledot no está tanto describiendo lo que vino anterior, sino lo que va a venir, ¿no? Esto es clave, ¿no? Entonces, si bien la teoría parece no funcionar, lo que sí queda claro es que la estructura de Génesis está enmarcada por los Toledot. Y algo muy lindo que observa Lessing en el libro de Génesis es esto del foco que se va achicando, ¿no? Génesis comienza con la creación del mundo, bien grande, y termina ¿dónde? ¿Dónde termina la cámara? ¿Vieron cuando alguien con la cámara, ¿vale?, y cierra el foco? Sobre Jacob en Egipto, ¿no? El amplio panorama de la prehistoria de Israel estrecha su foco del universo ¿a quién? A los 12 patriarcas de Israel. ¿Cómo arranca Éxodo? Con la historia de la familia de Jacob, ¿no? Comienza con la creación, centrándose en la tierra, y habiendo provisto la gran foto, lleva la mirada al lector a la creación ¿de quién? Del hombre, fíjese, del mundo al hombre. Luego traza la historia de un descendiente de Adán, la línea pecadora de Caín, es como una especie de cortada que sale, ¿no? Una vez que se proveyó la panorámica de esta parte de la familia de Adán, Génesis mueve su foco a otro descendiente de Adán, que Moisés quiere resaltar, Set y su descendencia, el justo Noé. Fíjense, como que la cámara amaga ir para un lado, pero se centra sobre otro. Aquí se establece una especie de patrón para el resto del libro. Una vista amplia, luego una línea auxiliar de descendientes trazada brevemente
y finalmente el énfasis puesto en el descendiente sobre el que Dios va a mostrar su favor. Y se repite eso como estructura en todo el libro. Esto es un tema muy importante. Y acá tienen fíjense, tienen a ver si tenemos la suerte de... ¿Puedo ampliar? No. Pero no, allá no me va a funcionar. Bueno, pero acá lo tienen. Fíjense, primero la tierra, después Adán, pero hay una descendencia auxiliar, Caín, Adán a Noé, los humanos pecadores, Noé, descendientes de Noé, Sem, Abraham, descendientes de Ismael, línea corta, Isaac, descendientes de Esaú, Jacob y sus hijos, y ahí termina, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes temas teológicos? La elección por gracia. ¿Cómo lo llama? ¿Qué calificación le pondríamos a Dios cuando se pone a elegir a gente? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué calificación le pondríamos a Dios como alguien que elige gente? Realmente Dios elige para el que nosotros no elegiríamos, ¿no? Ese es un gran tema, ¿no? Génesis muestra que Dios no elige a veces al más calificado, al que nosotros humanamente elegimos, ¿no? Dios usa a personas que más bien nosotros descartaríamos, ¿no? Entonces, interesante. La estructura literaria subraya el actuar de Dios mientras se percibe la tensión creciente en la línea que va a dar a Israel. Dios crea el mundo y todo lo que hay en él por el poder de su palabra. Dios eligió crear al humano y lo encomendó al cuidado de la creación. Cuando pecó, no solo pronunció un juicio y lo privó del Edén, sino que le proveyó esperanza de vencer al tentador. Noé caminó con Dios, pero había encontrado gracia, favor. Fíjese el nombre que voy subrayando, ¿no? Dios eligió a Abraham y lo llamó a ser padre de una gran nación. Dios no se desvió de su elección, aunque la fe de Abraham era menos que el ideal. O sea, Abraham se manda sus mocos, como sabemos, ¿no? Ah, no, esta es mi hermana, y cosas así típicas de... Bien. Dios no le retira su elección a Isaac, ¿no es cierto? A pesar de que tuvo conductas decepcionantes de su padre. Yahvé eligió al menor, Jacob por encima del mayor. Fíjense, ahí se rompe una regla, realmente, ¿quién era el electo? El mayor. A ver si achico acá, entonces va a haber un poquito más de tamaño acá. A pesar de los pecados descalificadores de Rubén, Simeón y Leví, que los hacían indignos de portar la promesa, Dios elige ¿a quién? A Judá. ¿Recuerdan los líos que armaron los hijos mayores? Con el caso de Siquem, ¿no es cierto? Por la venganza de Dina y todas esas cosas tremendas. Esas historias las recuerdo. Esto nos muestra algo maravilloso. Dios elige a los humanos que nosotros mismos no elegiríamos para escribir su historia de gracia y redención. Esto es muy importante. Dios elige con criterios que nosotros no usaríamos. Al contrario, contra lo normal, Yahvé eligió varias veces aquí al hermano menor por sobre el mayor, Isaac por sobre Ismael, que era el mayor, Jacob sobre Saúl y Judá sobre Rubén. O sea, parece que Dios no sabe elegir. No, sabe. En la prehistoria de Israel ya vemos brillar la gracia divina. Él usa los Toledot para dividir el libro en 12 secciones. ¿Recuerdan? 11 Toledot, número que equipara a los 12 hijos de Jacob. Y bosquejo general del libro, creación, El origen y la propagación. origen y propagación del pecado, la familia de Adán, Noé y su familia, la familia de Noé, la familia de Sem. Y acá siempre vemos el Toledot, la familia de Taré, la familia de Ismael, la familia de Isaac, la familia de Saúl, la familia de Saúl, la genealogía, y la familia de Jacob. ¿Cuántas secciones dan? 12. 11 Toledot producen 12 secciones. Bueno, hay varias cosas ahí de Génesis importantes. En el capítulo 1, por ejemplo, el verbo bará, Dios es el sujeto. La relación entre las narrativas de creación de Génesis y las otras culturas, ¿lo vieron? La diferencia, que hay parecidos y diferencias, ¿no? Pero ¿dónde está a veces la gran diferencia?
en el propósito con el que se le crea al hombre. ¿Quiénes eran creados a imagen de Dios o eran dioses antiguamente? Los reyes solamente. En Génesis, toda la humanidad. Entonces, fíjese, hay grandes diferencias, ¿no? El hombre como imagen de Dios, capítulo 1, podríamos decir que es como una especie de pirámide. Capítulo 2, el verbo yazar, formar. Dios, los yavistas, mejor dicho, los críticos liberales dicen que esto lo hizo el yavista, el capítulo 2. Creación más por la acción. Dios aparece como el alfarero, el cirujano, el hortelano, el humus, el humano que viene del humus. Bueno, algunas cosas. Parentesco con la literatura del Cercano Oriente, esto lo leyeron. Origen en Mesopotamia, fíjense, caos acuoso, orden similar, descanso divino, el tema del Edén, el Edinu, diluvio, mucho parecido. Bueno, pero diferencias, ¿cuáles son las grandes diferencias? El carácter de Dios, Dios moral, el monoteísmo y el propósito de la creación del hombre. La vez pasada yo lo decía en una devoción, ¿para qué crearon los dioses al hombre en los mitos paganos, en los mitos orientales? ¿Para qué lo crearon? Para que lo sirvan. Para que sirvan y les den de comer, para que ellos puedan tener vida de dioses. O sea, crearon el mundo y dicen, pero ¿y ahora quién va a laburar? Bueno, vamos a crear al hombre que va a ser el esclavo que nos da de comer. Así nosotros podemos tener una vida de dioses, vivir como dioses. Bueno, grandes temas teológicos, no podemos agotarlos. Quédense tranquilos, vamos a tener exégesis de Génesis, así que vamos a volver a muchas de estas cosas, donde vamos a poder ver con la lupa y profundizar. Pero Dios como el creador, el origen del pecado, el juicio de Dios sobre el pecado, la gracia, la historia de los patriarcas, la promesa que pasa de generación en generación, ¿no? Y acá tenemos, fíjense, la genealogía, Adán, Noé, fíjense, bueno, acá lástima, que lo vamos a tener que mostrar de otra manera, no se va a poder ver allá del otro lado. A ver. Acá sí no se ve bien. Acá lo vemos. Fíjense, Set, Enos, y sí, lamentablemente no va a cambiar allá. ¿Cómo era esto? Yo ya ni me acuerdo cuál era la ventanita esta. ¿Escape? No. Bueno, este PowerPoint lo subo yo después, así que lo puedes ir viendo. Fíjense cómo va la descendientes de Arfaxad, descendientes de Reu. Y llegamos a la historia de Abraham, capítulo 12, final del 11. Fíjense dónde nace Abraham, Ur, va hacia el norte, hacia Harán, y finalmente desciende al sur, a Siquem, ahí donde planta el primer altar. Recuerdan las rutas de los patriarcas, que son las rutas que están marcadas de punto acá, con líneas de punto, y sigue después la descendencia. Y este es un cuadro importantísimo que habla sobre los tipos de promesa, que hay en Génesis. Fíjese, hay una promesa de progenie, de llegar a ser una gran nación, después de tener un gran nombre, de la simiente mesiánica, de protección de la tierra, de la influencia y de la realeza. Y esas cómo están distribuidas dentro del libro de Génesis. Esto es un lindo tema para tratarlo y estudiarlo, de que no todos reciben todas las promesas. Pero ¿cuál es de todo este combo, cuál es la gran promesa? La semilla mesiánica, que será una bendición para todas las naciones. ¿Quiénes la reciben en forma explícita? Abraham y Jacob. Fíjese, el cuadro muestra que la recibe Jacob. Bueno. Vamos a recibir a... Supongo que es Sven. No es Nati. A ver. No sé si es el DPD.
Sí, si no es de pues PD, la señora. por eso. A ver, no estoy en duda. Bueno, me parece que... Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo ya conecté con la clase siguiente, el mismo link. Y puede ser que algunos de la clase que viene quieran entrar. Pero vamos a tener que esperar por ahora. Bueno. Hace un muy buen trabajo Lessing. ¿Sobre qué? Sobre Cristo en el texto. Yo le dije, ahí pongan su mirada. El tema de la fe y la gracia, y el juicio y la gracia en el libro. ¿Y cuál va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener nosotros en cada parcial? Una serie de textos que nos van a servir para identificar el libro de Génesis. Entonces yo ahora les voy a dar una batería de textos también. A veces no lo vamos a alcanzar a leer porque no nos da el tiempo, pero esos textos después yo les voy a dar en los parciales, vamos a poner, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y ustedes van a tener que decir de qué libro es. Ya para el primer parcial es fácil porque tienen menos libros, porque saben que es de Génesis hasta Ezequiel. No van a ser la segunda parte, pero hay textos que son más complicados. Esa es una tarea clave, y ya les he dicho también que en los parciales un 40-50% de los puntos se consiguen de esa manera. Así que yo sé que eso... Pero en general los alumnos terminan agradeciendo porque eso es la manera en que van a conocer por lo menos algunos textos clave. ¿Por qué? Porque lo ideal, ¿qué sería? Que ustedes lean todo Génesis para hoy y hayan leído Éxodo y hayan leído también todo lo que es Lessing. ¿Habrían llegado? No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a ver. Tomamos, bueno, por supuesto, tienen toda una vida para volver a leer y todas esas cosas, pero algunos textos claves sí van a leer. Bueno, fíjense algunas profecías de Cristo. ¿Cuál es la clave? La primera, el protoevangelio, 3:15, un texto muy conocido. La simiente de Abraham, 12:3. Un descendiente de Abraham bendeciría a todas las naciones, trayendo la justificación por la fe. El león de... Sí. Estos serían los textos, o algunos de los textos. No, ahora ya va de la lista de textos. Ahora ya va a venir. No. Sí, esto seguro, pero algunos más. León de la tribu de Judá. En el próximo luterano va a salir, o ya salió, este es un texto que yo estoy preparando, unas columnas en el luterano sobre esto. Tipos de Cristo. ¿Cuáles son tipos de Cristo? Ya saben todo lo que es un tipo, ¿no? Una prefiguración. Adán, ¿no es cierto?, como cabeza de toda la humanidad. Después tenemos Abel, tipo de Cristo. Melquisedec, Isaac, porque fue tipo de Cristo. Bueno, todas estas cosas son claves. José es un tipo de Cristo extraordinario porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida de José que parecen anticipar la vida de Cristo, ¿no? Entregado por sus hermanos, llevado a Egipto, vendido como esclavo, bueno, después se torna el salvador de todos, o sea, hay muchos paralelismos. Claro, el texto comparaba a Noé con Adán. Bueno, versículos destacados no los vamos a ver todos, pero para que vean cuáles son, miren, algunos, acá los muestro, 3:15, 5:3, 6:5. ¿Por qué? Porque tenemos que ver Éxodo todavía, 17:11. No son tantos. No son 10. Bien. Bueno, A estudiar. ¿a qué vinieron? Buena ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Te dice el pastor de la parroquia de ustedes. ¿Para qué les traje? ¿No? Bueno, Éxodo. Ahora vamos a compartir. Éxodo. Vamos a ver. Acá. No. Como dije antes, tranquilamente podríamos haber dedicado toda la clase a ver Éxodo y nos habría faltado tiempo, pero no nos da el tiempo, así que, bueno, volvemos a la misma silla de siempre, así que vamos a ir. ¿Cómo se llama el libro en hebreo? Shemot, nombres, estos son los nombres, y Éxodo proviene de las 70 Éxodo, salida. Odo y ex. Paternidad literaria. Bueno,
Moisés tiene la orden de escribir, lo vimos, 39 años tuvo de tiempo si quería. Los liberales que dicen, editores anónimos y todas estas teorías que hemos visto. Hipótesis liberal, dice que 1 y 24, 32, 34 serían de J y de E, y 25 y 31 serían P. O sea, la parte más legal serían de los sacerdotes. Y esto significaría que el libro se tomaban 500 años en desarrollar. Bastante. Liberales. ¿Cómo podemos dividir Éxodo? Podemos dividirlo en dos partes, ¿no? 1 a 18, liberación, y 19 a 40, pacto. Este es el bosquejo de Lessing. Me parece bueno. Los bosquejos, ustedes lo verán, son bien detallados. No, Isidro por ahora no. Están ansiosos los alumnos del otro curso. Media hora antes de ¿no? Lo de BST o así. Sí, no. Sí, aprendan de la ansiedad de los de TH, de los de PD. Aprendan, Bueno. Fíjense, Israel en Egipto, 1:1 a 13, Israel en el desierto y Israel en Sinaí. Ese sería un bosquejo. Y acá tenemos, fíjense, este bosquejo, tranquilamente podemos mirarlo. Fíjense, Israel en Egipto. A ver, ¿alguien quiere leer adentro qué cosas hay? La persecución y los primeros años de Moisés, el llamado y la comisión de Moisés, las plagas y la prueba de la presencia de Yahvé, en Israel en el desierto, la salida de Egipto, la salvación en el Mar Rojo y la celebración, el milagro de Mara y el milagro del maná, el milagro del agua y la derrota de los amalecitas, la organización, pues en Israel en el Sinaí, el advenimiento de Yahvé y la entrega de la Torá, las instrucciones de Yahvé para el tabernáculo, apostasía y restauración de Israel, la construcción del tabernáculo y el advenimiento de Yahvé. Ahí tienen una foto bien reducida de lo que hay dentro de Éxodo. Bueno, entonces, el tema del pacto en medio, es un medio para establecer una relación que no existe naturalmente. Cuando hay algo roto, se necesita un pacto. Un autor dice, Éxodo 19:38, el pacto expuesto, Éxodo 20, las demandas del pacto, que es Éxodo 21 a 17. Son los 10 mandamientos, ¿no? Y 24:38, ratificación del pacto. Es muy interesante, esto lo vimos ya en Panorama, cuál era el panorama histórico de los días del Éxodo. ¿Recuerdan? Había un internacionalismo que se le llama, el acadio se había transformado en una lengua universal o franca, el tema de la diplomacia, dioses que se adaptaban, fusión de la literatura, el alfabeto como gran herramienta, unimento craneo, y esto facilitó muchas cosas. La fecha del Éxodo, ¿han visto? Lessing defiende la fecha temprana, 1446, pero también pone la fecha más tardía, ¿recuerdan? De Albright dice que hay argumentos en favor de una y de otro, ¿no? ¿Qué argumentos usamos? Ustedes esto lo vieron en Panorama, ¿no? La fecha del Éxodo. Creo que una de las preguntas yo tenía que ver con eso. No, en algún momento, no, o un no fue una pregunta que puse en el examen. El de los patriarcas, sí. Bueno, bueno, ¿cuáles son algunos? Dicen, es mejor 1280 por esto o 1450 por esto, ¿no? Hay una diferencia. Bueno, la fecha temprana, 1446, se pone especialmente por Primera Reyes, que dice que pasaron 480 años entre el Éxodo y la construcción del templo, ¿no? Y después el tema de Jefté. Temas teológicos. Vamos a leer esto porque es interesante. Uno de los temas es el conocer a Yahvé. ¿Alguien quiere leer esto? Ante la pregunta del faraón, ¿quién es Yahvé? Éxodo toma en cuenta esta pregunta como ningún otro libro del Antiguo Testamento. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién es Yahvé? Faraón. Faraón. Yahvé me manda que... ¿Y quién es? Me imagino, lo habrá hecho así como burlándose. Vos querés saber quién es Yahvé, ahora vas a ver quién es Yahvé. Ya que preguntaste, yo te voy a mostrar el video. No, o sea, básicamente eso es lo que pasa en Éxodo, ¿no? Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya que preguntaste, yo te respondo. Seguí. Yahvé se manifiesta como un Dios atento al sufrimiento de su pueblo, contra sus opresores.
Yahvé es maravilloso, temible, celoso, lleno de gracia, y nunca se le puede tomar a la ligera. Esto está tomado literalmente de Lessing, ¿no? Bueno, o sea, ¿o querés saber quién es Yahvé? Fíjense qué cosas hay detrás de ese nombre. ¿Seguimos? Aunque no se da a conocer el nombre del faraón, haciendo del mal algo impersonal, Yahvé da a conocer su nombre. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Ujú. El tetragrama Yahvé. Yahvé está ligado la expresión soy el que soy. Eso liga el nombre divino a la raíz, allá, ser. Ser o existir, ¿no? O que podría ser el que da el ser o el que hace ser, en Ifil. ¿Otro que quiera leer este párrafo? Una definición muy particular que Yahvé da de sí mismo se halla en 34:6-7. Eso sucede luego de la apostasía de Becerro de Oro, cuando Moisés intercede para que Dios siga guiando al pueblo. Moisés reclama una muestra de su gloria en 33:18 y Dios le responde: yo haré pasar por toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiere tener misericordia y soy celoso con quien quiere ser. No, y soy clemente. Clemente con quien quiere ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro. Fíjense cómo se autodefine Dios. Como un Dios que, un Dios donde prevalece que su misericordia, su clemencia, su compasión. Seguimos, otro que quiera leer. En esa manifestación, Yahvé da una definición definitiva de sí mismo, la que llegará a ser una especie de credo. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castigará la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense qué manera de presentarse, ¿vieron? Como si sacara a Dios su chapa, ¿no? ¿Qué es cuáles son sus rasgos salientes? Este es un texto maravilloso. Seguimos. Esta definición. Se repite con leves variantes varias veces en el Antiguo Testamento. Sí, tenemos varias veces que Dios se autodefine o se representa a sí mismo de esta manera. Ahora, ¿qué se menciona primero? Las características eternas de Dios, su gracia, lo eterno de Él, o sea, lo que permanece. ¿Y qué viene luego? Aquello que aparece en el tiempo y dejará de ser el último día. O sea, ¿qué es lo que es temporal, que viene y se va? Que es su ira, su enojo, ¿no? Hay sin duda una tensión entre su gracia y su dura retribución moral. Entre las dos, la balanza se inclina hacia la muestra de su misericordia. ¿Qué es lo que prevalece? Nosotros lo vimos en Lutero, la obra propia y la obra ajena. ¿Cuál es la obra ajena de Dios? Lo que viene de la afuera. No, aliena. No, es el castigar, el condenar, el reprender. Es la obra de la ley. ¿Y cuál es su obra propia? Salvar, perdonar, mostrar misericordia. Y eso es su característica fundamental. A ver, si uno quisiera retratar a un padre y el único retrato que tuviera es dándole un chilo a su hijo un día que está muy enojado y se te guardara eso como foto. ¿Eso sería una foto que lo representa a su padre, al padre así? Sabemos que no. El padre que está enojado en algún momento con su hijo no es en esencia eso. ¿En esencia qué es? Es un padre que sufre, que ama. Entonces, de alguna manera también podemos decir eso de Dios. Un Dios airado no es la foto que lo representa mejor. ¿Qué es lo que lo representa más? Lo que Él es eternamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ira de Dios y todo, eso es algo que en algún momento dejará de ser. Bueno, aunque Yahvé no dé su gloria a ningún otro, ¿alguno quiere leer eso? Él coloca su nombre en su mensajero. ¿Quién es ese mensajero? La Epifanía en la zarza ardiente. Nos deja ver que el mensajero y Yahvé mismo comparten atributos. Bueno, ese es un buen tema que posiblemente entre en el parcial. ¿Qué es el mensajero de Yahvé en Génesis, en Éxodo? ¿Qué dice Lessing? Son los personajes que aparecen. ¿Qué es?
en realidad es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo antes de la encarnación. El ángel de Jehová, ¿qué es? Es Dios mismo. Las características, es como si Dios fuera Dios mismo. En realidad, uno podría pensar que es, como lo vieron los padres de la iglesia, una manifestación del verbo. Seguimos. El mensajero habla y Yahvé habla. El mismo mensajero va delante para vencer a los enemigos. Estos textos identifican a ambos. En términos del Nuevo Testamento, el mensajero es la imagen de Dios visible, Invisible. invisible. El que ve al mensajero ve al Padre. Este mensajero del Antiguo Testamento es la forma preencarnada de la segunda persona de la Trinidad que llegó a ser humano en Jesucristo. Esto lo dice Lessing. Y era lo que yo suponía que habían visto. La última frase, ¿no? Es la forma preencarnada de la segunda persona de la Trinidad que llegó a ser humano en Jesucristo. ¿Cuáles son los grandes temas del libro de Éxodo? Que puede significar a veces una especie de cruz para el teólogo. El endurecimiento del faraón. ¿Qué nos dice Lessing? Que hay una cuestión progresiva. ¿De entrada Dios es el que endurece? No. Hay todo un rechazo de la palabra y recién en la sexta plaga Yahvé se torna activo endureciendo. Entonces, mientras tanto era el faraón que estaba rechazando y se estaba endureciendo. Entonces, esto es muy importante. No tenemos tiempo para verlo a fondo. Fíjense, acá está explicándolo Lessing, ¿no? A lo largo de esta sección del Éxodo, Faraón no es presentado como una marioneta que no tenga voluntad propia. Claro, uno diría así, si al fin y al cabo Dios endureció, ¿qué es? Faraón no es responsable entonces de su pecado. No es un autómata, la lucha es real. Yahvé no lo descarta instantáneamente, ni tampoco se relaciona con el faraón de una manera que su poder sea dominado. Al mismo tiempo, el faraón es culpable de violar el orden divino del mundo. Al describir el endurecimiento de esta manera, la culpa humana y la soberanía divina son enfatizadas. Temas teológicos. Interesante esto, la comparación entre la construcción del tabernáculo y el becerro de oro. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Cuando el hombre hace algo y cuando Dios manda hacer algo. El tabernáculo, iniciativa de Yahvé. Becerro de oro, iniciativa de Israel. Tabernáculo, la gente da de manera espontánea para su construcción. En Aarón solicitan el oro, en el caso del becerro de oro. En el tabernáculo, la preparación muy detallada. El becerro de oro, sin planificación. En el tabernáculo, largo tiempo de instrucción. El becerro de oro, una asamblea muy breve. Vamos a hacernos dioses. En el tabernáculo se guarda la santidad divina. El becerro, acceso instantáneo a Dios. A Dios, entre comillas, ¿no? Yahvé es el invisible en el tabernáculo. El becerro es un Dios visible con minúscula, ¿no? Yahvé es personal y el becerro objeto impersonal. Bueno. Las 10 plagas, muchos las han visto sencillamente como sencillos fenómenos naturales. Obviamente nosotros confiamos en lo que dice el texto, que ahí estuvo la mano de Dios generando cosas que no eran naturales, no eran habituales. Bueno, interesante cómo se las puede agrupar a las plagas. Eso habla Lessing. Hay un tiempo que podría decir que ocurrió eso, o no se sabe bien cuánto tiempo duró cada uno. Lo suficiente para que Dios consiga su propósito y confrontar por un lado, mostrarle a Faraón quién era Dios. Vos querías saber, acá, yo soy el Señor de la naturaleza. Pero ¿qué es, de acuerdo a Lessing, cada plaga? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué guerra, qué batalla hay en el fondo acá? ¿A quién se está tocando la oreja, mojando la oreja? Cada plaga por cada uno, en representación de cada uno de los dioses paganos del Exacto. Bien, Mariano. Ese es el punto. Acá hay una batalla que es ningunear a los dioses egipcios, ¿no? Porque los dioses egipcios tenían cada uno su quintita y todo. Entonces, finalmente, vos querés saber quién es Dios y qué es Dios. Dios en acción muestra que
los dioses egipcios, ¿qué son? No son dioses. Hay toda una guerra ahí, muy interesante. Entonces las plagas hay que verlas en ese contexto. Bien, Mariano. La Pascua es una fiesta importantísima, ¿no es cierto? Pesaj, Passover se llama en inglés. ¿Qué es el Passover? Pasar por arriba, pasar de largo. Algunos piensan que era una antigua festividad de la primavera, que después, donde los pastores, una vez que salían cada vez al año, pintaban los dinteles de las puertas como protección. Algunos piensan que ese es el trasfondo. No, no se puede decir con certeza, pero tendría un nuevo significado. También en el Éxodo algunos autores ven que hay una especie de réplica de un pacto del señor vasallo, de los antiguos pactos que había en Medio Oriente, y hay bastantes datos en relación a eso. Un prólogo histórico, cláusulas del pacto, disposiciones en relación a la disposición del texto, maldiciones y bendiciones. Otro gran tema, ¿cuál es? El tema del tabernáculo, ¿no? Aquí tenemos entonces el plano, y aquí estarían los textos, varios. ¿Cuál es el rojo? Es el más importante. ¿Alguien quiere leerlo? 19.5.6. Pero los demás textos, esta lista van, son textos que van a los parciales. Hay una diferencia, que digan, bueno, leo todo el Éxodo, pero como no... 19:5-6 dice, si ahora ustedes prestan oído a mí, a mi voz, y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les diré a los hijos de Israel. ¿Qué dice Lessing sobre esto? ¿Qué tiene Dios en mente cuando está llamando a Israel? Israel va a ser el medio para el mundo. Israel va a ser el instrumento para el mundo. Esto es muy importante, una función sacerdotal ante el mundo. Bien. Cristo en el Éxodo. Tipos de Cristo. Moisés fue un tipo de Cristo de muchas maneras, ¿no? Esto lo vemos. Aarón, tipo de Cristo. El Cordero Pascual, tipo de Cristo de manera especial. El maná, tipo de Cristo, pan del cielo, y el tabernáculo, ¿no? Porque es el lugar de la presencia de Dios. Y otro, podemos decir, el mar rojo, el cruce del mar rojo, que muestra, también es un tipo del bautismo y de la vida en Cristo. Bueno, fíjese acá los textos, tenemos textos unos cuantos, estamos a 5 minutos de terminar la clase, vamos a mirar estos últimos textos, leerlos algunos, y vamos cerrando la clase porque tengo un curso después de esto. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajos de campo. Todos los trabajos se los imponían con rigor. ¿Sí? Sí. Para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Bueno, las preguntas de Moisés, es muy interesante todas las preguntas, todos los peros que Moisés le pone a Yahvé, ¿cierto? ¿Otro? Pero el faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Bueno, la gran pregunta, que Dios dice, bueno, ya que quieres saber, yo te voy a mostrar. Seguimos. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de los egipcios. Bien. Pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó tal como el Señor había dicho. O sea, Dios lo había previsto, pero aquí todavía Dios no interviene, ¿no? Bueno, textos claves. Fíjense, Éxodo 12, el de la Pascua, el sentido cristológico. Elías, ¿querés leerlo? Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Bueno,
en ese mismo contexto de la comida pascual que surge. Después va a surgir también la Santa Cena. Miren, Éxodo 15, 11. Yo creo que es la respuesta a la pregunta que hace Faraón, esa pregunta irónica, ¿no? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú? Majestuosa en santidad, temible las alabanzas, haciendo maravilla, ¿no? Como diciendo, la pregunta de Faraón es ¿quién? Pero en un sentido burlón. Y acá es de alabanza. ¿Quién como tú? Interesante. Nadie como tú. Y bueno, el 19.5.6, ya que lo habíamos leído en rojo, ¿no es cierto? Está ahí. Fíjese, el que está en negrita, 24.7.8. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según estas palabras. ¿A qué suena esto? Santa Cena. Esta es la sangre del pacto. Pero ya es otra sangre. Fíjese, este es el pacto de Sinaí. Y acá el que tiene que, de alguna manera, hacer que el pacto funcione, ¿quién es? Israel. Para que el otro pacto, el de Nuevo Testamento, funcione, ¿quién pone la sangre? Cristo. Cristo. Entonces, bien. Gente, el éxodo de Lessig lo leo y terminamos la clase. El verbo hebreo abat, servir, aparece 97 veces en Éxodo, y mientras denota el trabajo esclavo, cuando se aplica a Israel después del Éxodo significa servicio a Yahvé. El libro de Éxodo describe la transición entre servir a un señor y servir a otro. Uno mata y destruye, el otro libera y ama. La salvación de Israel en el Éxodo es la modalidad principal para expresar liberación en el Antiguo Testamento y resuena en el Nuevo Testamento. Del nuevo éxodo de Isaías desde Babilonia al éxodo de Cristo al tercer día, la partida de Israel desde Egipto es el arco que cubre el resto de la narrativa bíblica. Juan iguala el acto final de la liberación al canto de Moisés y al Cordero, cuando el guerrero divino retorna victorioso en su caballo blanco para ser llamado Rey de Reyes. Bien, esto es el resumen de Lessing al final. Bien, gente, van a tener que administrar muy bien sus tiempos y ponerse bien, porque si las lecturas de ustedes, algunos han entregado, han subido, pero si están flojos con eso, los parciales van a ser una tortura para ustedes. Así que van a tener que administrarse muy bien. La materia demanda mucho tiempo. Dice 500 a 1000 palabras. Ese es Por cada, sí, 500 palabras es para cada libro, para cada uno de los textos. 500. Pero yo les digo, vayan leyendo y ya van haciendo, ya van subrayando, esa es la manera. Bien. Sí, por eso. Gente. Tiene que el capítulo 3. Bueno, Mariano, nos estamos viendo. Chaucito. Dios mediante la semana que viene. Bueno, bendecido fin de. Chau. Y la semana que está el CCP, ¿Ya? la semana del CCP no tenemos. No, fíjense en la planificación. Fíjense en la planificación. No, lo tenemos. Bien. ¿Bien? Ahí nos ponemos al tiempo. ¿Y sí? Ahí tiene para... Sí. Bueno, Tarea. Diego, ahora vos no tenés clase, No. ya venís con la materia ganada, así que te le podés poner a leer. No. Aprovechar porque mañana hay fondo. Familia,